En estos días, una serie de mensajes se lanzan a través de las redes sociales, sobre todo celulares. Llegan mensajes de todo tipo por las elecciones en Perú, este 6 de junio. Unos a favor de Keiko Fujimori, otros de los mensajes a favor de Pedro Castillo. Lo importante es que estamos a tiempo en el país de no ir a extremismos mayores, porque creo que el mensaje de protesta de la primera vuelta, ese resentimiento, frustración, explicables y hasta justificables, ya se dio. Creo que todos los estamentos de la nación, las instituciones, los protagonistas, han tomado nota de la necesidad de realizar cambios profundos en nuestro país, en el Perú. Se ha dicho de todo, que debes votar con el corazón o que debes votar con la razón, con el cerebro. Pero no se ha hablado de que el ser humano tiene 3 componentes. No es solamente cerebro y corazón, no es solamente razón y pasión, sino también espíritu. Es importante que ese componente del espíritu salga hoy, en este estado tan difícil en el que se encuentra la nación peruana. Y que tú, sobre la base de ese espíritu, sobre ese entendimiento sobrenatural y extraordinario, optes, decidas por quién vas a votar este 6 de junio. Pero además, si queremos nosotros preservar los derechos fundamentales de las personas, que son su derecho a la libertad, su derecho a la propiedad, su derecho a una justicia oportuna, si es que esos derechos fundamentales que en este momento en el Perú pueden existir, incluso con dificultades, pero existen, no se quieren dejar de lado, entonces vaya ese espíritu, use la razón, use la pasión, use el cerebro, use el corazón, pero también ore para que ese espíritu lo ilumine a la hora de votar el 6 de junio. Pero nada de esto cambiará las cosas si es que usted ahora mismo no hace algo proactivo, y consiste en que usted converse por lo menos con 3 personas. Si 3 son las condiciones del ser humano, razón, corazón y espíritu, busque a 3 personas. Y si tiene alguna en el extranjero, mejor. Y cuéntele, dígale, de corazón a corazón, de mente a mente, de espíritu a espíritu, la situación que hoy se vive en el Perú. Es conocido por todos que la corrupción es el principal enemigo de los peruanos. La corrupción no hace distingos de derecha, de centro, de izquierda. No ve si son grandes, pequeños o medianos aquellos que son víctimas de la corrupción. La corrupción está instalada en muchos sectores. No es privativo, no es exclusivo de derechas o de izquierdas. De manera que decir voy a votar por esto porque estoy contra la corrupción no es una razón suficiente. Debemos evaluar el paso que vamos a dar en las elecciones. Si es que nosotros no reflexionamos realmente y nos damos cuenta de la situación en la que está el país, va a ser muy tarde. Por un lado hay una opción con mucho antivoto, porque hay cuestionamientos al fujimorismo. Por el otro hay mucho miedo, mucho temor, porque hay cuestionamientos al comunismo. Y que más que comunismo es un estatismo y un totalitarismo, que va a ser más grave en el Perú, porque a diferencia de otros países latinoamericanos o mundiales, no han existido en esos países vecinos un extremismo, un radicalismo tal
como el que se vivió aquí con Sendero Luminoso, uno de los grupos terroristas más letales del mundo, como lo graficaron algunos autores en los años 80. Por tanto, es importante que busques 3 personas y converses hoy mismo. Y si uno está en el extranjero, pues bien, gana esos 3 votos. No queremos un endose para nadie. De lo que se trata es que la situación en el país, gane quien gane, va a ser tan difícil y de tal magnitud que después del 6 de junio, gane Keiko o gane Pedro Castillo, todos tienen que poner el hombro para salir adelante. Porque es muy inestable la situación que se presenta. Miren ustedes nomás cómo está Chile, cómo está Colombia, en el primero de los países mencionados, con una asamblea constituyente y sectores muy enfrentados. Ahí existe una izquierda comunista muy académica, documentada, callejera también, muy fuerte. En Colombia la situación se ha salido de control y tenemos frente a Perú a superpotencias que quieren sacar partido de esto, quieren más de nuestra pesca, quieren más de nuestra energía, quieren más de nuestros recursos naturales, y otros países latinoamericanos que también quieren jalar al Perú a su club radicaloide, extremista. Por tanto, la situación es tal en la cual nosotros debemos prever que como nación y como república, esos factores externos, esos grupos corporativos que financian ONGs y sectores de izquierda aquí adentro, muy resentidos, muy frustrados, lo que van a querer es destruir la nación y la república. Porque ese es el objetivo. Muchas personas no se han dado cuenta de que hay un plan siniestro universal de control de países. Y América Latina no va a contar para esas superpotencias, por eso es necesario tomar sus repúblicas, hacerse de los recursos y generar un caos tremendo. Esos grupos han venido financiando determinadas ideologías en los últimos 20 años. Han venido financiando funcionarios. Hoy muchos de esos funcionarios son los que manejan prácticamente las elecciones en el Perú. Esos funcionarios han estado en organismos internacionales y están cortados por una ideología. Y hoy una de las alternativas que se presenta para el 6 de junio plantea la creación de Estado federal, plantea la visión plurinacional y por tanto la desmembración de la República del Perú. Al generarse esa situación de pequeños estados federados, lo que se está buscando es la desintegración de la República. Y el Perú, más que cualquier otro país en América Latina, es el que más ha perdido en territorio y a la vez en historia. Cada cierto tiempo se ha ido reduciendo el territorio peruano y todos los países, sin excepción, han sacado provecho de ello. Hoy, ¿qué busca esa posición radical ultraizquierdista? Que de nuevo comiencen a quitarle territorio al Perú, porque desde el momento que habla de una visión plurinacional y que hablan de una república federal, un estado federal que puede haber en México, puede haber en Venezuela o Estados Unidos, que es el caso más típico, no necesariamente en el caso peruano va a representar que haya unidad nacional, sino que la glotonería de algunos va a insistir en que cada vez más se disgregue la nación y el Perú haga explosión en muchos pedazos. Y eso no se puede permitir. Lenin hizo su revolución bolchevique financiado por dinero alemán, porque en la Primera Guerra Mundial se temía la intervención del zar y de Rusia en esa Primera Guerra Mundial y por tanto había que hacer una revolución. Las izquierdas se han movido siempre con el dinero de determinados sectores capitalistas y corporativos. Hoy es una paradoja para algunas personas el creer que la izquierda en el Perú va a ser la alternativa o la es. No,
es una izquierda que está amarrada a intereses corporativos internacionales. El objetivo es tomar los recursos peruanos, sus recursos naturales, su territorio. Y para eso ya tienen un avance con un partido que habla del marxismo-leninismo, maoísmo. Pero podemos cambiar esa situación si cada uno de nosotros convencemos a 3 personas de que sí, hay que ir contra la corrupción, por supuesto, que no hay un endose para una determinada candidatura. No existe quizás el darle un cheque en blanco de ninguna manera, pero hay una situación. Ganando la opción de Keiko Fujimori, todavía hay un determinado trecho para poder exigir que se cumplan determinados objetivos nacionales. Pero ganando la otra opción, la opción estatista, totalitaria, ese trecho resulta muy limitado e inexistente. Por tanto, los peruanos no van a tener un margen de maniobra mayor para defender sus derechos fundamentales y va a ser muy caótico lo que se va a vivir. Gane quien gane, la situación es inestable. Por la cantidad de grupos parlamentarios que existen, porque no hay mayoría, porque el Parlamento siempre es una olla de presión y porque las demandas sociales van a ser mayores en este momento de pandemia y pospandemia. Es decir, tantas van a ser las demandas que gane quien gane no va a saber afrontarlo y solo se tiene que afrontar con una unidad nacional, con el consenso de los millones de peruanos. El Perú se ha enfrentado mucho últimamente y los que más pierden son los más pobres. Por tanto, es necesario llegar a una reconciliación nacional. Una de las candidaturas ya ha estado viendo esa reconciliación nacional, pero tiene que ser una reconciliación nacional sincera, profunda, no algo que después represente más corrupción y más daño. Aún así, la democracia, por más imperfecta que sea, no puede quedar destruida con una de las opciones. Ganando la opción totalitaria y estatista, la democracia va a sufrir totalmente y las instituciones van a colapsar más de lo que están. Veamos el contexto latinoamericano, la situación difícil que se vive en algunos países de la región. Pero también veamos que muchos se están frotando las manos desde el exterior por lo que vaya a pasar en Perú. Es importante en estos últimos días de reflexión dar un paso proactivo. No quedarnos solamente en escuchar los mensajes, sino que debemos optar por una acción decidida y rápida, de contactar a tus familiares que están en el exterior, de contactar a algún vecino o algún amigo en el privilegio de tener un trabajo hoy, porque muchos centros laborales han cerrado, muchos negocios han cerrado, muchos han sido despedidos. Pero si tienes a alguien cerca, llámalo, conversa con él, di que las cosas no están tan bien y que se necesita el concurso de todos los peruanos. Gane quien gane, la situación es de tal magnitud por los problemas de déficit, por los problemas de un retraso en el crecimiento del PBI, por los problemas de liquidez, de desempleo, de deuda externa que se cierne sobre el Perú, que se va a necesitar muchos consensos. Y aquel que pierda, sobre todo si es el sector estatista, totalitario, termocéfalo, van a generar una serie de demandas y de confrontación. Por tanto, no es tan difícil, en realidad, qué es lo que va a pasar el 6 de junio ganando una u otra opción, es lo que se viene después. Lo que viene después es mucho más complicado. ¿Con qué opción podemos sobrellevar esa prueba que se presenta para el Perú, esa prueba tan difícil? Con una de las opciones realmente se colapsaría totalmente y perderían más millones de peruanos. Con el mal menor, con el fujimorismo, todavía se podría resistir para que el Estado no colapse. Pero uno u otro, cualquiera de los dos candidatos,
la tiene muy difícil y quizás no dure 2 años o 2 años y medio, 3 años y vaya a salir del poder. Esa es la realidad que no se está analizando y no se está viendo. Por eso es necesario hacer los cambios que se necesitan. Votar por la opción que nos permita sobrevivir y no votar para una opción que va a traer abajo al Perú de una forma insólita, poco conocida y quizás todavía no prevista. Hemos caído muy bajo, es cierto, con la corrupción, pero el grado de caos que habría, sobre todo con ese mensaje plurinacional y de estados federados, sería destruir al país y la nación. Y hay sectores totalitarios que se dan cuenta o no se dan cuenta, pero obedecen a intereses foráneos que lo que pretenden es tomar al Perú como cabecera de playa, porque hay un juego geopolítico en todo esto, hay corporaciones muy grandes interesadas en expandir no solo su ideología, sino su modelo y sus negocios. Frente a eso, con una de las opciones, la izquierdista, no va a haber forma de vencerla. Con la otra opción, todavía va a significar una búsqueda de defensa de la República Peruana, de su nación, de sus tradiciones, de sus ideales. Optar por el izquierdismo, por el radicalismo, lo que va a significar es ya la presencia foránea aquí en nuestro territorio de determinados sectores totalitarios de América Latina, y va a haber una confrontación mayor entre peruanos. Si a ello lo sumamos los sectores más radicales y ligados al terrorismo, la situación no pinta nada bien. Por tanto, uno de los elementos fundamentales de resistencia es que el 6 de junio la gente vote por la democracia, imperfecta pero democracia al fin. Vote por principios de libertad para todos y no se dispare el público a los pies, porque a veces por resentimiento, por frustración, por rabia, se cometen muchos errores. Ya no pensemos en realidad qué es lo que va a pasar el 6 de junio, sino qué es lo que va a pasar después del 6 de junio. Una de las opciones nos da todavía una ventana de esperanza. La otra opción lo que va a representar es sencillamente el primer paso para destruir al Perú. Y eso no se puede permitir. Muchas gracias.